Ahí lo ven, Sí, ya doctor, está. adelante. Eh, en cuanto a lo que es la atención domiciliaria en la seguridad social, eh, podemos ver que ha habido dos etapas. Una primera etapa fue cuando se creó propiamente la Caja Nacional de Seguro Social en 1936. En ese proceso se ha ido desarrollando y vamos a ir desarrollando esta primera etapa y posteriormente vamos a ver la segunda etapa, porque entre esta primera y segunda etapa hubo una especie de ausencia de atención domiciliaria. En el año de 1936, el 7 de diciembre, inicia sus funciones el primer Consejo Directivo de la Caja Nacional de Seguro, presidida por el presidente del Consejo, que en ese entonces era ministro de Salud, el comandante Roque Saldías. Y asimismo estaba conformado como director previsional social el doctor José Manuel Calle. Igualmente como director general de Salubridad era el doctor Guillermo Almenara. Y también se solicitó a la universidad, a la Facultad de Medicina, para que puedan, en ese entonces se llama la Facultad de Ciencias Médicas, para que designe un delegado para conformar este consejo. Y en ese entonces fue designado el doctor Ricardo Palma. Asimismo, los otros miembros fueron delegados patronales, dos y también dos obreros, Eugenio Isola y Rafael Escardó. Uno de ellos era dueño de una empresa textil y Rafael Escardó de lo que era la famosa Hacienda Maranga. Y asimismo también lo denominaron como miembro de este consejo directivo al doctor Edgardo Rebagliati y lo denominaron como gerente central de la caja en esa primera sesión. El organigrama que estaba constituido en sus inicios era como máximo tira también el consejo directivo y a su vez esta gerencia general tenía dos aspectos de apoyo. Uno era las juntas médicas locales y las juntas médicas centrales. Además de esto, en el proceso de todo este desarrollo y que se encomendaron al Consejo Directivo, se denominaron departamento médico de tuberculosis, paludismo y también departamento médico maternidad y lactancia y departamento de farmacia. En cuanto a su reglamento interno provisional del Consejo Directivo, en el artículo 31, correspondiente a la Junta Médica Central, como podemos visualizar, eh, comenzaron a organizar y controlar los servicios médicos generales y especiales en la ciudad, en el campo y en consultorios y a domicilio. Entonces ya se toma en cuenta que debería haber también atención asistencial en los domicilios. En cuanto a lo que es esta consejo directivo, emitía mensualmente unos boletines y en el boletín tercero y cuarto podemos visualizar eh, se había encargado a desarrollar el plan de organización de los servicios asistenciales al doctor Luis Ugarte, que en ese entonces era el jefe del Departamento de Higiene y Asistencia Social. A su vez estaba asesorado por los doctores Andrés Bellos Scrivens y asimismo Ildefonso Lira como médicos auxiliares. Y parte de esta comisión era también el señor Adolfo Caroso Drago como ingeniero adscrito. Ellos fueron los que formularon el plan de organización de los servicios de asistencia de la Caja Nacional de Seguro Social. Ya en el año 1941, eh, como ustedes sabrán, en el año 40 culminaron ya de edificar el Hospital Obrero, el Policlínico, y el día de hoy conocido como Hospital Guillermo Almenara, se plantearon los lineamientos de prestaciones de salud. Y también en el primer punto podemos observar la asistencia domiciliaria a los enfermos en casa con un régimen de visitas. En ese entonces ya era un modelo de gestión innovador y así también de la atención y su financiamiento, por lo tanto.
Y es entonces a partir del año 1941 el Hospital Obrero de Lima simplemente y se operativiza la asistencia domiciliaria denominada como Servicio Médico Domiciliario. En febrero de 1941 el doctor Guillermo Caeli eh, de la Fuente es destacado al Departamento de Servicio Rural y Domiciliario. Luego de algunos meses asumiría su jefatura. Como ustedes verán, acá uno de los primeros médicos que lleva el nombre también del Guillermo Cailín de la Fuente, el auditorio del Hospital Revaliati, es el doctor Cailín. Revisando ya las actas del Consejo Directivo de la Caja Nacional, en alguna de las reuniones, dos médicos domiciliarios solicitan la asignación de movilidad, eh, de los cuales fueron aprobadas en la sesión número 253 del año 1943, aprobando a 1.000 soles la asignación de movilidad a los médicos del servicio domiciliario. Asimismo, también se sugiere que se debería dársele ese dinero como parte para que puedan adquirir sus propias movilidades. En ese entonces también llegaron a adquirir una ambulancia para asistencia domiciliaria en Lima. Era marca Grossmobile, que ustedes pueden ver acá de color blanca, esta ambulancia. Y en este proceso también, el segundo hospital que construye la Caja Nacional del Seguro fue la de Huacho. Para ese entonces, el doctor Gustavo Lanata Luján, director del Hospital Obrero de Huacho, solicita al Consejo Directivo de la Caja Nacional la creación del servicio médico domiciliario para el mencionado nosocomio. Eh, es así como también este servicio domiciliario se implementa en Huacho. El 17 de marzo del año 43 se hace el nombramiento de médicos domiciliarios en el Hospital Obrero de Lima. Es justamente en esa etapa que pasan los años y posteriormente dejan de dar las atenciones, tanto de atención domiciliaria y atenciones rurales, por el proceso propiamente del crecimiento de la ciudad. Pasando con el tiempo ya, aparece esta segunda etapa donde aparece el famoso programa de atención domiciliaria que el día de hoy conocemos como PADOM. Cabe recordar que en septiembre del año 1990 fue convocado el doctor Oscar Luis Castañeda Locio, designado como presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social. Eh, Él relata en una exposición que realiza en el Congreso que encontró a los hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social con desabastecimiento de medicamentos, personal impago y cheques sin fondo. Él asimismo inicia un sistema minucioso para modificar esta situación. Sin embargo, esta reforma administrativa no resolvió los problemas estructurales del propio sistema. Ya en el año 1991, el ingeniero Ángel Pérez Rodas, director ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social, convoca al doctor Walter Mechola Vázquez para que sea su asesor. Luego, en 1992, es designado como director nacional de salud del Instituto Peruano de Seguridad Social. El 27 de junio de 1991, el Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social aprobó la estructura orgánica básica de los hospitales del Instituto Peruano de Seguridad Social, mediante el acuerdo Consejo Directivo número 121 Instituto Peruano de Seguridad Social del año 91. Cabe recalcar también que este proceso del incremento de los trabajadores, que fue parte de ese proceso de desfinanciamiento, fue que, por ejemplo, podemos apreciar en el año 1980, en pleno gobierno del general Bermúdez, había en el Instituto Peruano de Seguro Social, que en ese entonces era Instituto Peruano de Seguro Social, con 15.110 trabajadores. En el gobierno ya de Belaúnde se incrementa a 20.427. Y en el primer gobierno del presidente Alan García se incrementó casi al doble, como ustedes pueden apreciar, ¿no?
fue uno de los motivos de este proceso de desfinanciamiento y caos que hubo en el Instituto Peruano de Seguridad Social. Es así como los programas preventivos promocionales en su gran mayoría estaban desactivados en los centros asistenciales del Instituto Peruano de Seguridad Social. Previamente se había conformado comisiones para poder hacer un diagnóstico situacional de todos los establecimientos de salud que en ese entonces tenía el Instituto Peruano de Seguridad Social. Es así como el ingeniero Ángel Pérez Rodas, director ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad, emite la resolución directiva ejecutiva 2131 del año 91, el 6 de diciembre del año 91, designando a profesionales de la salud como responsables de elaborar las normas de los programas. Y entre ellas había una cuarta comisión que se denomina alta precoz y la atención domiciliaria. Además, tenían el encargo de su implementación, supervisión y evaluación a nivel nacional. Las normas elaboradas fueron entregadas en 1992 a la asesoría de la Dirección Ejecutiva del Instituto Peruano de Seguridad Social. Luego, estas dieron cuenta a la Gerencia Central de Sistemas Institucionales. Podemos apreciar a la derecha, esta es la directiva que se emite. ¿Qué sucede cuando en ese momento analizan los establecimientos de salud? Los grandes hospitales de la seguridad social estaban ocupados con pacientes crónicos y asimismo, como ya no tenían capacidad, las previas gestiones habían también contratado clínicas contratadas, y de las cuales cuando van a hacer la supervisión estas clínicas contratadas había aproximadamente 3.000 pacientes y en su gran mayoría tenían un trato deshumanizado, abandonados, y en ese entonces se pagaba por cama hospitalera de 50 a $55 por día cama. Más o menos que era un costo que se embolsaba al Instituto Peruano de Seguridad Social, cerca de 221.130.000 soles. A consecuencia de todo este diagnóstico, toman la decisión de invitar a través de una carta a los familiares de los pacientes para poder ser trasladados a tres hospitales de estos pacientes. Uno de ellos fue a Cañete, fue el otro a Chincha y el otro fue a Guariaca. El 80% aceptó, el 20% fueron llevados a su domicilio. Es así como en agosto del año 1922 sucede la caída y el fallecimiento de uno de los pacientes crónicos psiquiátricos que fueron trasladados a la clínica contratadas de Lima al hospital Guariaca, de la Gerencia Departamental de Pasco del Instituto Peruano de Seguridad Social. A la semana de este hecho fue citado el doctor Walter Álvarez Pino o el doctor Walter Melchola Vázquez, director nacional de salud, para impulsar el proyecto de programa de atención domiciliaria. Es así como se da el inicio y como el doctor Walter Allen inicia su gestión en la oficina del doctor Melchola. En ese momento le facilitaron una secretaria y una contadora. En ese entonces era la contadora colegiada Tom. Ya en octubre del año 1992, a través de un service, se contrataron 4 médicos. Es así como se inicia el servicio de atención domiciliaria, contratando a 4 médicos generales, 2 psiquiatras, entre ellas la doctora Gloria Cueva Vergara, un químico farmacéutico, Gloria Vergaray Espinosa, y 2 personas de apoyo. En este proceso de selección de personal asistencial, de la entrevista que se hace a estos médicos, fue realizado por el mismo doctor Walter Álvarez, valorando la vocación profesional y humana de cada uno de estos profesionales. La captación de los pacientes se realizaba en las colas de los jubilados que cobraban sus pensiones en los bancos. Es así como se van captando los primeros médicos, los primeros pacientes para la atención domiciliaria. Es así como el 6 de diciembre del año 1992 se iniciaron las atenciones domiciliarias sin documento de creación oficial. El primer día atendieron a 60 pacientes en Lima Metropolitana. Estas oficinas comenzaron también a implementarse ahí en el Complejo Arenales, en la oficina 102.
Durante el año 92 y el 93, los gastos operativos de PADOMI, de este programa de atención domiciliaria, fueron del presupuesto del programa de atención ambulatoria, que en ese entonces se denominaba como PAT. Ya el 29 de diciembre del año 92 oficializan la creación del programa de atención domiciliaria del Instituto Peruano de Seguridad Social, dependiendo funcional y administrativamente de la Dirección Nacional de Salud, y cuyo objetivo era brindando atención médica, curativa, preventiva, rehabilitación, procedimientos y urgencias en domicilio. Es así como este nuevo modelo de atención a los pacientes se atendieron a los que eran de alta precoz, mayores crónicos, inmovilizados y urgencias. La resolución de creación fue la número 94 de la Dirección Nacional de Salud de la Gerencia Central de Servicios Integrales del Instituto Peruano de Seguridad Social del año 92. Asimismo, mediante resolución 95 del año 92, de fecha 30 de diciembre del año 92, emitida por el doctor Walter Melchor, encarga el responsable del programa de atención domiciliaria al doctor Walter Álvarez Pino. Es así, después de 2 años, se le entrega 4 unidades móviles para poder trasladar al personal a las visitas domiciliarias. Este acto fue también con entrega, acá lo vemos al doctor Castañeda, al gerente general, al doctor Álvarez Pino y al padre que bautizó en esas unidades móviles y al personal que en ese entonces prestaba las atenciones. Ya el 27 de octubre del año 94, el ingeniero Miguel Montero Neto, el gerente general, emite la resolución 977 de Gerencia General, donde encarga al doctor Walter Pino con el cargo de confianza del director del programa de atención domiciliaria de la Gerencia Zonal de Servicios Especiales de Salud de Lima Metropolitana. En el año 94 se logra y se aprueba un presupuesto de 18 millones de soles para que sea ejecutada en el presupuesto del año siguiente, del año 95. El 31 de julio del 97, el señor José Valareso, gerente general entonces, emite otra resolución, la 837, donde resuelve aprobar la directiva 012 de Gerencia General, donde norma los procesos de atención del programa de atención domiciliaria y se encarga a partir de la fecha a las gerencias departamentales el desarrollo del programa de atención domiciliaria, permitiendo la creación de PADOMI a nivel nacional. Es así como se implementa este programa de atención domiciliaria, que el día de hoy tenemos cerca de 22 redes asistenciales, que es la que cuenta. En esta directiva, la 012, los procesos del programa de atención domiciliaria, su objetivo era normar la atención de la salud en el domicilio del paciente en las modalidades de visita domiciliaria y cama virtual. Ya en este momento, en el año, usted puede pensar, en el 97 ya se hablaba de la cama virtual. Instalaciones de recursos humanos y tecnología por el periodo de demanda de situación clínica del paciente. Y cuando hablamos de cama virtual, el día de hoy, por eso se le dice a PADOMI que es el hospital más grande del Perú, por tener en este momento cerca de 17.000 pacientes postrados en Lima y Callao, que son atendidos en sus domicilios, fuera de esos pacientes que tienen otras características y condiciones de dependencia. Ya en el año 99 se aprueba la estructura orgánica y deja de ser un programa, pasa ya a ser una sugerencia de prestación de atención domiciliaria, la cual cuenta con 2 direcciones, la dirección PADOMI Lima y la dirección de PADOMI Provincia. Luego de unos años se reestructura y se crea la dirección programada y la dirección no programada de atención domiciliaria, que hasta el día de hoy está vigente. El incremento de los pacientes inscritos a PADOMI por años, ustedes pueden ver acá, en el año de 1998 había cerca de 12.000 pacientes inscritos. El día de hoy tenemos cerca de 53.000 pacientes en atención. Fue un momento crítico que en el año 19
eh, que normalmente regularmente nosotros teníamos entre 25, 26, 27 mil pacientes, en el año 19, en una forma muy arbitraria, de carácter más político y no de carácter técnico, se apertura a la inscripción a los seguidores mayores de 70 años, que en realidad eran autovalentes en su gran mayoría. En un momento determinado llegamos a ser 64 mil pacientes que atendíamos, de los cuales ya se aplicó después, de acuerdo a la norma última vigente, la escala de Bartel, donde nos quedamos con 53 mil pacientes. Lamentablemente, este proceso que se presentó, así como se incrementó más del doble de pacientes, la institución y la funcionaria que en ese entonces, como presidenta ejecutiva que impulsó esto, fue Fiorella Mondinelli, no asignaron tampoco recursos de lo que se necesitaba, tanto recursos humanos, medicamentos, etcétera, etcétera. Ya en el año 21 hay una resolución de gerencia general donde se resuelve aprobar ya la directiva, la 015, donde se establecen las normas para las prestaciones de salud de atención domiciliaria. Es así, acá en este momento ya se habla ya de prestaciones de salud de la atención domiciliaria. Deja de ser ya prácticamente un programa y se le da un carácter ya de prestaciones de salud, propiamente en el domicilio. Asimismo, se cree en esta directiva, hay parte donde se pone criterios de inclusión de los pacientes que deben ingresar. Y también se establece ciertas modalidades de atención de pacientes dependientes. En cuanto a lo que es, también se ve las atenciones a pacientes terminales, tanto oncológicos y no oncológicos. También se está atendiendo el día de hoy también a pacientes que son niños, que es atención a pacientes agudos, donde se atiende ciertas patologías, no al 100%. Igualmente, en este proceso de desarrollo que tuvo la atención domiciliaria, fue creciendo y se comenzaron a crear ciertos servicios, de los cuales tenemos servicios de laboratorio, radioimágenes, los servicios también de urgencias, que es el soporte de la no programada, ¿no? Y esto ha permitido cierta estabilidad, pero aún todavía tenemos algunos hechos críticos que lamentablemente fueron más por un tema que tenemos últimamente, habrán visto los cambios que hemos tenido de funcionarios y que algunos muchas veces vienen de fuera de la seguridad social, que no conocen el sistema de la seguridad social, y para poder aprender demora más o menos un año a 2 años. Y también asimismo las adquisiciones que deben ser para que puedan tener, y es el día de hoy que estamos teniendo problemas con situaciones críticas como medicamentos y reactivos, ¿no? Para poder dar una atención de calidad a nuestros pacientes crónicos complejos que tenemos. Muchísimas gracias por su atención. Estoy llano a cualquier pregunta para poder absolver.